Reciba cordial saludo, profe. Nuestro grupo es el grupo número 7, conformado por Cheryl Said González Núñez, Tatiana Sierra González, Julián David Tamayo Vargas y Joan Sebastián Alonso Gutiérrez. En la siguiente presentación vamos a hacer una explicación sobre algunos conceptos de electroestática, profundizando inicialmente en la ley de Coulomb. Inicialmente, pues planteamos o describimos la ley de Coulomb, la cual es fundamental en pues, temas de electroestática, dado que describe la fuerza eléctrica entre dos objetos. La ley de Coulomb es la ecuación que tenemos en la pantalla planteada y corresponde a F como la fuerza eléctrica, K la constante de proporcionalidad, Q1 y Q2 es la magnitud de la carga y R es como tal la distancia entre las cargas. Esta ley es muy importante dado que pues, describe la interacción entre dos partículas cargadas y a nivel de aplicación en la rama de la física se aplica en electroestática, electromagnetismo y fuerzas moleculares, entre otras. Bueno, en base a la simulación de FED, entonces, para que nosotros determinemos un punto sobre la línea que une dos cargas en el cual el campo eléctrico es cero, como se observa aquí, y como tenemos una línea aquí teórica entre dos cargas que sería Q1 y Q2, en teoría vamos a usar el principio de superposición y el principio de Coulomb. Para ello tenemos entonces dos cargas que están ilustradas como Q1 y Q2, separadas por una distancia total, que vendría siendo esta distancia superior. Aquí estas dos distancias las vamos a ver divididas entre Q1 hasta el centro de carga y desde el centro de carga hasta Q2, que relativamente fueron casi iguales por una distancia dividida de 3,6 metros para una distancia total de 7,2 metros. Entonces, básicamente lo que hacemos es igualar ambas fórmulas para hallar el punto medio entre ambas distancias. Lo que hacemos es restar la distancia total y vamos a evidenciar cómo podemos acercarnos más por medio de las fórmulas matemáticas para obtener unos valores un poco más precisos. Vamos a comparar la posición de punto donde el campo eléctrico es cero con la posición teórica mostrada por medio de las fórmulas que se nos facilitan por medio de Coulomb. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Cheryl y el día de hoy les voy a explicar un poco acerca del punto 6 con relación al video divergencia y rotor, el lenguaje de las ecuaciones de Maxwell, flujo de fluidos y más. Bueno, como primer punto tenemos el campo eléctrico y velocidad del fluido. En la electrostática, el campo eléctrico describe la fuerza que actúa sobre una carga de prueba en un punto dado. Esta fuerza se asemeja a la velocidad del fluido en la mecánica de fluidos, donde la velocidad del fluido en un punto indica la fuerza que actuaría sobre una partícula de prueba colocada en ese punto. Como segundo punto tenemos carga eléctrica y densidad de flujo. La carga eléctrica en un punto se relaciona con la cantidad de líneas de campo que salen o entran en ese punto, similar a cómo la densidad de flujo describe la cantidad de flujo de fluido que entra o sale de un punto en la mecánica de fluidos. Como tercer punto tenemos líneas de campo eléctrico y líneas de corriente de fluido. Las líneas de campo eléctrico representan las direcciones en la que una carga positiva se movería, mientras que las líneas de corriente de fluido muestran la dirección en la que el fluido se movería. Ambas proporcionan una representación visual de cómo fluyen las fuerzas en el sistema. Como último y cuarto punto tenemos el potencial eléctrico y presión del fluido. El potencial eléctrico es análogo a la presión del fluido. El potencial eléctrico indica la cantidad de energía potencial por unidad de carga, mientras que la presión del fluido indica la cantidad de energía potencial por unidad de volumen. En el análisis es importante tener en cuenta que, aunque estas analogías son útiles para comprender conceptos abstractos y simplificar problemas, también tienen limitaciones. Por ejemplo, mientras que en la electrostática las cargas pueden ser positivas o negativas, en el flujo de fluidos no existen cargas negativas o antiflujo. Además, en la mecánica de fluidos, la viscosidad y la turbulencia pueden introducir complicaciones que no tienen un equivalente directo en la electrostática.
Por lo tanto, aunque las analogías son útiles para conceptualizar ciertos aspectos, es importante reconocer sus limitaciones y no llevarlas demasiado lejos en contextos donde las diferencias fundamentales entre los sistemas pueden ser significativas. Para el punto número 7 también nos vamos a basar y guiar eh, del video Divergencia y Rotor, el lenguaje y las ecuaciones de Maxwell, flujo de fluidos y más. Vamos a hablar sobre la divergencia y rotación de un campo vectorial. La divergencia y la rotación son dos operadores importantes en el análisis de campos vectoriales en física, especialmente en el contexto de las ecuaciones de Maxwell y el flujo de fluidos. Bueno, divergencia. La divergencia de un campo vectorial representa cuánto se expande o se contrae un campo en un punto dado. Matemáticamente se define como el producto punto del gradiente y el campo vectorial. Físicamente, la divergencia indica si hay una fuente o un sumidero en un punto dado. Si la divergencia es positiva, el campo se está expandiendo, como lo vemos en esta imagen, que es de adentro hacia afuera, se está expandiendo, mientras que si es negativa, se está contrayendo. Un valor de divergencia 0 indica que no hay fuentes ni sumideros en el punto. Un pequeño ejemplo es un campo de velocidad de un fluido en movimiento. Si la divergencia en un punto es positiva, indica que hay una fuente de fluido en ese punto, mientras que si es negativa, indica un sumidero. Bueno, como les venía mostrando, este es el gráfico, un gráfico tridimensional. Las líneas de flujo que salen de un punto representan una divergencia positiva, mientras que las líneas de flujo que entran representan una divergencia negativa. Si las líneas de flujo son paralelas o equidistantes, la divergencia es 0. Ok, como segundo punto tenemos rotacional. El rotacional de un campo vectorial mide la tendencia de un campo a rotar alrededor de un punto dado. Matemáticamente se define como el rotacional del campo vectorial. Físicamente, el rotacional indica la tendencia del campo a girar alrededor de un eje. Si el rotacional es 0, el campo es rotacional y no hay rotación alrededor de ningún eje. Un ejemplo es el caso de un campo de velocidad de un fluido. Un rotacional no nulo indica la presencia de vorticidad, es decir, la tendencia del fluido a rotar alrededor de un eje. Como vemos en el gráfico, las líneas de flujo curvadas indican una rotación no nulo, mientras que las líneas rectas indican una rotacional cero. En resumen, la divergencia y el rotacional son herramientas fundamentales para comprender el comportamiento de los campos vectoriales en física, especialmente en el análisis de fluidos y campos electromagnéticos. Estas cantidades proporcionan información importante sobre la distribución y el comportamiento de los campos en un punto dado. Buenas noches, mi nombre es Lixi Sierra. En este momento les voy a hablar sobre la simetría. Entonces, en la OVA, en Introducción a las Simetrías en Física, nos expone que la simetría puede ser continua o discreta dependiendo del lugar en el polígono donde se ponga el eje o dependiendo del polígono mismo. En este caso, el polígono es un cuadrado y puede ser simétrico, discreto con un ángulo de rotación cada 90 grados o de menos 0,90. Bueno, yo intenté llegar lo más cerca al cero posible, no lo logré hacer más preciso ni de otra manera. En la otra diapositiva nos habla los vectores. Los vectores y su comportamiento nos dicen que entre más hacia arriba el centro del polígono regular formado por 4 cargas de igual carga y signo, el campo eléctrico tenderá a ser 0. En el programa, entre más al centro de la figura, más transparente es la flecha, indicando menor intensidad en el campo eléctrico. Aquí se pueden ver las imágenes donde se puede apreciar pues lo transparente que se vuelve la flecha. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.